Hola amigos, hermanos, Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión, ustedes saben, estamos estudiando las lecciones acerca de la fe del librito de Josué. El tema para esta semana es sumamente interesante y a la vez discutido o conflictivo, debido a que trata de las guerras del Señor en el Antiguo Testamento. Si Dios es misericordioso, así es como Jesús lo revela en el Nuevo Testamento. ¿Por qué las guerras? Y especialmente cuando Dios las ordena, las guía, las hace por medio de su pueblo Israel. ¿Será que Dios va a defender a como dé lugar a su pueblo contra sus enemigos, los cananeos? ¿O es que hay un propósito ulterior, mayor? Como miramos en los días pasados, el conflicto, el gran conflicto dentro del conflicto. Y en este caso vamos a mirar en esta lección lo que significa que Dios pelea por su pueblo. ¿Saben? Esta expresión suena muy bonita. De hecho, el versículo de memoria trata de ello. Les invitamos a que lo estudiemos juntos, lo repasemos. Allí en Josué 10:42 dice: todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Y de allí entonces el título para esta semana: Dios pelea por ustedes. E insisto, suena muy agradable escuchar como que Dios pelea por nosotros, pero ¿es tan así? ¿Por qué? Porque Dios, vamos a mirar en la lección, Dios pelea por su justicia, por su honor, por su ley, contra un enemigo que arrancó en el cielo, Lucifer, y venido a la tierra, infunde su mismo perverso espíritu en todas las naciones. Y Dios tendrá que pelear con las naciones que se oponen a la justicia de Dios. Por lo tanto, como miraremos en la lección, Dios pelea para exaltar su ley, su norma, y en el caso de los israelitas, peleará también a favor de los israelitas en tanto ellos se sumen al orden, a la ley de Dios. Esto es un concepto muy importante. Esto es, si nosotros no estamos de parte del Señor, Dios peleará igualmente por nosotros. Bien, vamos pues entonces a mirar los elementos esenciales de la lección para esta semana. Allí tenemos algunas preguntas, ahí en el centro. ¿Cómo Dios puede permitir estas cosas? Una pregunta muy lícita. ¿Dónde está Dios? Pero entonces, leo un poquito más abajo para ir entendiendo el tema central de esta lección. Hay un conflicto que impregna todos los aspectos de nuestras vidas. Vimos que los acontecimientos de la historia bíblica y secular solo pueden comprenderse plenamente a la luz de ese conflicto. Y yo agregué el conflicto entre el bien y el mal. Solamente así, mis queridos amigos y hermanos, a la luz de este gran panorama que significa ver el bien y el mal involucrados, y Dios peleará con todos sus recursos y ya obtuvo su victoria a través de la persona de Jesucristo, cuando Él vino a la tierra y mostró un carácter perfecto, un modelo para todo ser humano. Y muriendo en la cruz, venció al enemigo que pretendía cambiar el gobierno de Dios. Pero entonces, todavía hasta que aparezca la historia de Cristo en el Nuevo Testamento, nos valemos de historias del Antiguo Testamento, como lo que estudiamos a continuación. ¿Qué pasaba con los cananeos, como tenemos en el día domingo? La iniquidad de esta gente. Los textos que ahí se sugieren están muy buenos. Yo les invito a que los repasemos. Génesis 15:16 nos habla del diálogo que hubo entre Jehová, Dios, y Abraham, diciéndole Dios a Abraham que su descendencia moraría en tierra extranjera, pero que en la cuarta generación, después de 400 años, regresarían. Y Dios usa una expresión que leemos ahora en Génesis 15:16, que dice: en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esto muestra que Dios tiene una medida por la cual mide a las naciones, y cuando llegan al tope ya tiene que actuar la justicia de Dios, en muchos casos la ira destructora, que a veces no entendemos por qué Dios trata de esa manera, al punto que, como en el caso de los amalecitas,
no deja ni raíz ni rama, diríamos nosotros, usando la expresión de Malaquías. Debían ser destruidos todos. ¿No fue acaso esa la orden que Dios le dio a Samuel, el profeta, que le dijera al rey Saúl? Vamos a leer ese texto ahora. Primer libro de Samuel, capítulo 15, los 3 primeros versículos, y especialmente en el tercero. Ni los niños se salvan. ¿Cómo es eso? Si Dios es misericordioso, ¿cómo se habla de esa manera? No decimos nosotros que los niños son inocentes, los bebés en este caso, pero leamos el texto. Primer libro de Samuel, capítulo 15, dice así. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estate atento a las palabras de Jehová. Dios sabía por qué se lo estaba diciendo. Y en un sentido, en forma indirecta, esas palabras son dirigidas a nosotros. Te estoy hablando muy claramente. Estate atento a lo que vas a leer de la Biblia en cuanto a las guerras de Dios y cuando Él tiene que obrar destrucción. Obedece, escucha bien y obedece. Porque la misma orden que se le dio a Saúl es la que se nos da a nosotros de leer el texto y entenderlo. Y si Saúl fracasó, porque él ejerció una indebida misericordia, allí en el caso que ahora vamos a leer, no puede ocurrir lo mismo con nosotros cuando leemos los textos bíblicos y no entendemos por qué las guerras justicieras de Dios, destruyendo aquí y allá. Ok, continuemos leyendo el texto para apreciarlo mejor. Estamos en versículo 2, primero de Samuel 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Aquí, mis amigos, mis hermanos, se nos da la raíz, la razón. ¿Por qué motivo los amalecitas debían ser destruidos? Si no logramos entenderlo, no entenderemos lo que viene a continuación. Ahora vamos a leer el versículo 3. Y es que hay un motivo para Dios muy sobrado de que esa gente tenía que desaparecer. No diría, pero tan estricto. Bien, cuando leemos Éxodo 17 y Deuteronomio 25, texto que no vamos a leer, es solamente invitarles a que ustedes lo tengan en mente si desean conocer más a fondo por qué la justicia destructora de Dios. O con el tema que tenemos para hoy domingo, la iniquidad de los cananeos. ¿Por qué tenían que ser destruidos? Bien, lo ilustramos con este caso de los amorreos, de los amalecitas, perdón. ¿Y cuál es? Que habían excedido la paciencia de Dios al hacer lo que hicieron. Otra vez repasamos 1 Samuel capítulo 15, versículo 2. Prestemos atención al texto. Dice allí: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Esto es, según los dos textos que citamos, Éxodo 17 y Deuteronomio 25, cuando saliendo de Egipto, Amalec atacó la retaguardia, la parte trasera de toda la multitud. Allí atrás venía toda la gente débil, los enfermos, los niños, las mujeres, los ancianos, iban a paso muy lento y Amalec, guiado por Satanás, destruye a esa gente. Y Dios se ofendió tremendamente. Esto se puede leer en ambos capítulos citados de Éxodo y Deuteronomio. Pero ahora viene la sentencia por mano de Saúl. Sentencia dada por el profeta Samuel. Versículo siguiente, versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Estate atento. ¿Recuerdan las palabras de Samuel al comienzo? Estate atento a las palabras de Jehová. Lo mismo le digo, mis hermanos, a ustedes que me están oyendo. Esténse atentos a las lecturas. Éxodo 17, Deuteronomio 25. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, etcétera, etcétera. La pregunta que nos hacemos es: ¿Saúl cumplió la orden? A medias. No lo hizo bien. Por algo Dios le dijo al comienzo: estate atento a las palabras de Jehová. Presta mucha atención. Lo mismo, amigos, la lección de esta semana es para prestarle mucha atención. ¿Por qué Dios tiene que actuar como actuó, destruyendo a los enemigos? Vamos pues entonces a mirar los textos
que el autor nos sugiere, muy interesante. Es apasionante esta lección para entender cómo Dios obraba en el Antiguo Testamento contra la maldad, la iniquidad. Ya leímos Génesis 15, 16, ¿recuerdan? La maldad del amorreo no llegó al colmo. Pero Levítico 18, 24 al 30, y luego Deuteronomio 18. Uno u otro se pone más interesante. Pero leamos primeramente Levítico 28, versículo 24 al 30, para entender entonces cómo Dios siente para con sus enemigos, aquellos que violan las leyes de Dios. Y esto apliquémoslo a nosotros también. No por ser cristianos o sentir o amar las cosas espirituales estamos exentos, sino por prestar mucha atención a la palabra de Dios y obedecerla. Levítico 18, 24, leemos pues. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Claro, las cosas enumeradas antes, en los versículos previos al versículo 24, ahí enumera, y son mayormente pecados de naturaleza sexual. Esto es las relaciones con parientes, mayormente. Uno lee los textos previos y ahí dice, ustedes no se van a mancillar, no se manchen con esto, porque la tierra los va a vomitar. Vamos a continuar leyendo, pero les sugiero que afirmemos o recordemos la palabra vomitar, porque reaparece en el Nuevo Testamento en un contexto cristiano. Nuevamente va a aparecer la palabra en unos versículos posteriores, pero continuamos leyendo entonces Levítico 18, ahora 25 y más. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero, que more entre vosotros. Porque todas estas abominaciones, enumeradas en los versículos previos, les estaría en la casa para ver de qué se trata, hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite, otra vez aparece esa palabra, por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Y 29 y 30, porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, en un momento más vamos a leerlas en otro texto, enumeradas las tales abominaciones, lo que a Dios le repugna. Las personas que las hicieren serán cortadas, eliminadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contamináis con ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. Bien, queda pendiente averiguar más abominaciones. Ya dijimos que en los versículos previos del capítulo 18, versículo 23 y antes, aparecen enumeradas. Son mayormente abominaciones de tipo sexual. Pero ahora vamos a mirar otras de otra naturaleza, que siguen siendo muy abominables y que Dios las repugna. Pero dije la palabra vomitar. Amigos, los cristianos de los últimos días estamos en esa condición. Así como la tierra vomita a sus habitantes, leíamos así el texto, así también la Odisea hace algo por lo que Dios está a punto de vomitarla. Por lo tanto, el desprecio que Dios tiene a esos cananeos cuya tierra los vomita, en este caso es el desprecio que Dios tiene a una iglesia que la tiene acá en la boca y Él la va a escupir. Suena feo, ¿verdad? Pero es el texto. Esa iglesia se llama Laodicea y allí estamos metidos nosotros por ciertas características que pasamos a leer. Invito a que busquemos entonces Apocalipsis capítulo 3. Vamos a mirar desde el versículo 15 en adelante la enfermedad en sí, y también que Dios nos da salidas, como se las dio a los israelitas. Ellos las cumplieron parcialmente, aún en tiempo de Josué se cumplieron, él fue un gran líder, pero el texto nos dirá en Jueces que la siguiente generación dejó de seguir los mandamientos. Vamos pues entonces a mirar Apocalipsis capítulo 3:15 para ver qué es eso del vómito de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueses una cosa u otra, frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Notamos? Los cananeos fueron vomitados de su tierra o desde su tierra. La tierra los vomitó. Pero aquí el cristiano, que está en la mira de Dios, en la boca de Dios, hay un texto bonito en Isaías 5, hablando de las frutas, que Dios buscaba frutas, uvas o higos, y salieron silvestres. Es cuando uno prueba una fruta y se la lleva a la boca, la quiere comer. Y cuando eso repugna. Déjenme leer el texto, amigos, porque esta parte quizás sea más importante. No está en la lección con respecto al vómito de Dios y el cristiano, pero es la lección que más nos interesaría sacar. Yo la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, hablando de cómo Dios forma al pueblo israelita. Y hecho también en ella un lagar. Yo esperaba que me diese uvas y me dio uvas silvestres. Me dejan que traiga una ilustración, a modo de ilustración nada más, para que veamos qué se siente tener algo en la boca que aparenta algo y dan ganas de escupir. Este es un relato de una mamá que está preparando un jugo de frutas. ¿Vieron estos ponches, jugo de fruta o ensalada de fruta donde se ponen diferentes frutas allí? Y a la noche que se reúne toda la familia, pues allí poner en cada tazón este jugo de toda suerte de frutas que la mamá logró poner. Mientras ella está preparando, allí el niño, el pequeñito, mira si puede ayudar y a espalda de la mamá saca allí de los adornos que hay sobre la mesa. Hay unas uvas pero de plástico. Es de adorno, pero él las logra arrancar allí y las mete en la olla. La mamá no se da cuenta, mueve todo, llegada la noche, pues allí sirve. Y cuando la familia toma, saborea algo dulce, pero luego mastica una uva de goma, ¿no? O de plástico. ¿Qué sensación da? ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos inmediatamente? Escupimos o lo tragamos. En el caso de Dios, cuando Él quiere probar los frutos de sus hijos creyentes, cristianos, y uno de ellos, o los más de ellos, laodicenses, el texto nos habla así de la Odisea. Yo estoy para vomitarte de mi boca. Amigos, es una sentencia muy severa. Y veremos por qué. Dios quiere frutos, pero no lo puede soportar en su boca. A ese cristiano que lo tiene ahí, como decimos, lo tengo acá en la boca, bueno, o en la garganta. Miremos cómo lo expresa el libro de Apocalipsis, la descripción que se hace del problema. Estamos en capítulo 3, ahora versículo 17. Porque tú dices, este es tu argumento, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Saben que la visión que Dios tiene de nosotros es la que importa, no la autopercepción. De hecho, en nuestra sociedad hoy se habla de autopercepción. Yo me autopercibo, ya conocen ustedes el resto, de gente que incluso hasta cambian su identidad sexual, etc. Aquí lo que importa es cómo Dios los ve. Y no te das cuenta que tú eres, a mis ojos, un desventurado, etc. Y luego vendrán los remedios apropiados. Pero lo que importa es que Dios conoce bien nuestro caso. Y saquemos lecciones de la historia de los cananeos. ¿Por qué Dios habla contra esa gente? De la manera en cómo lo hace. Y que le pide a su pueblo, no se contaminen, porque ellos se contaminaron y yo los quité de mi vista. Los hice desaparecer. Yo no puedo soportar ese tipo de práctica, de conducta. Bien, vamos a ver a qué se refiere. Vamos a seguir leyendo todavía Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Es otro texto que la lección nos lo da para que lo leamos. Muy bonitos los textos y analizarlos. En este caso son costumbres comunes, algunas de ellas que se practican actualmente en nuestra sociedad. Por lo tanto, cuidémonos. Abrimos pues entonces Deuteronomio 18, 9 en adelante. Dice así: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, la de los cananeos, no aprenderás a hacer según las abominaciones de esas naciones.
No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos y las demás abominaciones, ellos oyen, hacen, pero a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Saben, amigos, déjenme por lo menos poner una de esas abominaciones citadas acá en el versículo. En el versículo 10. ¿Será que hoy nuestra sociedad lo está practicando? Sí, lamentablemente. A ver, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Saben que esta costumbre perversa de ofrendar un hijo para sacrificarlo allí en los brazos del ídolo, que era una estatua, mayormente con los brazos expuestos, allí se ponía el niño, mayormente cuando era un bebé o era muy pequeño, y luego se lo quemaba? Era el mayor sacrificio que un papá hacía, que se lo entregaba al Dios, para que entonces Dios sea benigno en las peticiones que ese papá tenía. Era prosperidad, fertilidad en la tierra, en fin, bendiciones que solamente ese Dios podía proveer, pero uno tenía que demostrarlo entregando lo que uno tenía, un sacrificio. Y era entregado en manos de un Dios muy antiguo, el Dios Moloch. Ahí tenemos un ejemplo en imagen para ilustrar. La estatua ya estaba puesta o construida de esa manera. ¿Les parece perverso, amigos? ¿Será que hoy algunas familias lo están practicando? Déjenme que se los ilustre. El niño allí llorando y la mamá trabajando. Pero no me dejas hacer las cosas. Ok, ya voy. Ay, cálmate, ven acá. Y allí lo pone frente a Moloch, la televisión, que le come el cerebro. Ahora sí, mira y entretiénete y yo me voy a seguir haciendo las labores que tengo que hacer, etc. Cuidado. Saben, hay niños que de pequeños ellos están mirando este artefacto o el celular. Llora. Entonces allí la mamá, pues aquí tienes. Y entonces ahora cálmate. Y el niño ahí está y desarrolla un gusto, una apetencia, ya sea por los dibujitos o lo que fuera. Y hay algunos dibujos que pueden ser, hay caricaturas, podemos decir, de algunos relatos cristianos bonitos para aprender. Eso en el caso de papás que son cristianos. Pero ¿qué hacemos con familias? Nos estamos refiriendo a ellos, que también los ponen en brazos de Moloch, para que el niño allí mire, y hay cada cosa que pueden mirar. No, amigos, tenemos que empezar a actualizar en nuestra época las antiguas advertencias que Dios daba en la antigüedad. Quiero traerles todavía más por una lectura acerca de la prostitución idolátrica. Esto es, así como se entregaba a los dioses, el texto nos va a hablar, todavía en otras porciones, también la lección lo trae, de prácticas que se hacían en la antigüedad, de tipo sexual. Pero antes de esto, de comentar estas prácticas sexuales, déjenme todavía, en la lección hay partes que son muy interesantes. Una de ellas tiene que ver con la nigromancia, la consulta a los muertos. Lo vimos, ¿verdad? No se ha hallado que haya alguien en ti que sea agorero, adivino, o quien consulte a los muertos. Lo hemos leído. Allí lo tenemos. Que practique adivinación. ¿Será que uno esperaría escuchar por un no? ¿Que habrá hermanos, hermanas que consultan el horóscopo? Una antigua práctica, que uno cuando se hizo cristiano la tiene que desechar, porque somos muy sugestionables. Quiero ver si hay algo en el horóscopo. A ver, oye, lo que dice acá. Y nos vamos enganchando a aquella gente que quizás no cortó con ese vicio de andar preguntándole a un Dios el futuro. Dios sabe nuestro futuro, de Él dependemos. La pregunta que hago es, ¿habrá gente adventista, cristiana, que lo hace? Ustedes tienen la respuesta.
Solamente traigo esto para reflexionar. Así como el horóscopo, todo aquello que tenga que ver con hechos del futuro y que nosotros estamos queriendo averiguar qué puede ser, en lugar de esperar que Dios nos revele en su palabra y no estar obsesionados pensando en qué puede pasar en un futuro, en lugar de confiar en nuestro Dios. O aún la nigromancia, dije, que es la consulta con los muertos. Ahora tenemos un aparato muy a mano a través de la inteligencia artificial. La pregunta que haría otra vez ahora, ¿será que tendremos hermanos adventistas, cristianos, que consulten al ChatGPT, al Gemini, Perplexity, diferentes instrumentos para entablar diálogo, y hacer preguntas y querer saber? Ustedes saben, de hecho, esto ya se está haciendo en iglesias cristianas, están en la información, iglesias bautistas, que por no creer en la doctrina de la inmortalidad con condiciones, se llama así inmortalidad condicional, esto es que se tendrá inmortalidad con la condición de la obediencia, de otro modo no. Pero en la iglesia popular, en las iglesias evangélicas, en muchas de ellas, se enseña que la persona cuando muere, pues ya está más allá del alcance del hombre, está en otra esfera, viviendo y existiendo. Y es lo que se ha hecho recientemente usando la inteligencia artificial para comunicarse ¿con quién? Con este activista político religioso, Charlie Kirk, que fue asesinado. Y en una iglesia evangélica aparece el pastor poniendo la grabación y la voz idéntica, la de Charlie Kirk, idéntica, y la gente escuchando. Si es verdad, mataron mi cuerpo, pero mi alma está viva. Estoy en otra esfera. Pero sigan luchando por lo que yo enseñé, prediqué, etc. Y la gente se levanta y aplaude. Consulta a los muertos. Ya no advertía la palabra de Dios. Aquí tenemos alguna imagen para recordar. Este es un fenómeno que se irá extendiendo y deberíamos ser muy cuidadosos cuando usamos ahora la inteligencia artificial para vernos tentados. Porque es posible que haya hermanos, hermanas, si son débiles de espíritu, o al menos no confían en el testimonio de la palabra de Dios. De hecho, ustedes saben, hay Biblias como la de Scofield. Él usa la King James, nuestra Reina Valera es equivalente, y las notas. Y gente que lee las notas y confía en ellas, y entre esas notas hay críticas que este antiguo autor de los 1900 criticó el libro de Eclesiastés. ¿Cómo podemos hacerle caso a un hombre que cayó en pecado y ahora nos viene a aconsejar? Pues en el capítulo 9, versículos 5, 6 y 10, ahí nos dice acerca de los muertos. Entonces, o le haremos caso a la palabra de Dios, y así otros muchos textos, para que esta abominación antigua, la de consultar a los muertos, jamás llegue a aparecer en el pueblo de Dios. ¿Sí? Demos gracias al Señor porque nos advierte muy certeramente a través de la palabra de Dios. Pero ahora quiero hablar de otra abominación que puede darse en el pueblo de Dios también. Las prácticas sexuales inadecuadas. De hecho, entre los israelitas existía la práctica religiosa de hombres y aún de mujeres y aún de hombres. Hieródulas es el nombre que se le da, prostituta sagrada, y también hieródulo, prostituto o sodomita sagrado, quienes ejercían su profesión en conexión con el templo de Jehová. ¿Cómo es eso? Bien, voy a invitar a que leamos algunos textos. Uno, la advertencia que Dios da en Deuteronomio capítulo 23, versículo 17. Vamos a dedicar un tiempo, amigo. La lección está muy bonita, pero hagamos énfasis en ciertas partes. Y en esta ocasión, el día domingo, la iniquidad de los cananeos. Es enfatizar las abominaciones que se acuerdan en Ezequiel 8. Allí Dios mostró abominaciones del pueblo judío en Jerusalén, y Ezequiel que lo pudo contemplar en visión.
Y luego de presenciadas las tales abominaciones, en el capítulo siguiente, 9, aparecen los destructores. Y uno de ellos un ángel con un sello, un tintero de escribano, para sellar en la frente a los que gemían y clamaban. Pero venía la destrucción y la protección que la lección trae también en esta semana. Nuestro protector, cuando le hacemos caso, le obedecemos. Por lo tanto, aquellas antiguas abominaciones, como la de Ezequiel 8, o esta que leemos de Deuteronomio 23, versículo 17, que no llegue a aparecer en el pueblo de Dios, aquellas que se relacionan con asuntos sexuales. Bien, miremos el texto. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Ambas palabras en el hebreo original significa prostituta sagrada y prostituto sagrada, no meramente la ramera vulgar común o el sodomita común. Es aquello que lo hacen por servicios religiosos. Ahora vamos a mirar un ejemplo, en un momento más, una lectura de una antigua práctica religiosa también, pero que involucraba actividad sexual. O miremos más textos como el de Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 24. Hubo también sodomitas, es decir, prostitutos sagrados en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Noten, están tomando las prácticas de otros. Ahora, ustedes se imaginan, hermanos, que en nuestro seno adventista lleguemos a tener, de hecho ha pasado, líderes en la iglesia. Se hizo famoso el caso en California de un anciano transgénero. Él era hombre originalmente, luego mujer, Ronda es el nombre, y promoverlo al puesto de anciano. Bien, amigos, esto está causando confusión. Así que no es extraño, acá el texto nos está diciendo, y mucho menos en caso de líder. Es posible que esta persona haya sido, que desvió su vida antes de conocer el Evangelio. El Evangelio lo encuentra en esa condición de transgénero. Está bien, el Evangelio salva. Yo no sé esos orígenes, pero promoverlo al liderazgo es algo distinto. Bien, el texto nos decía, son las prostitutas sagradas y prostitutos varones sagrados también. Seguimos leyendo capítulo 15, versículo 12, también de Primero de Reyes. Son textos que muestran esta práctica, ya que la lección habla de la prostitución idolátrica que había en aquellos tiempos en Israel. Bien, acá están los textos que lo van a probar. Dice, porque quitó del país a los sodomitas o prostitutos sagrados y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Capítulo 22, versículo 46, también del primer libro de Reyes. Miramos más ejemplos. Barrió también de la tierra el resto de los prostitutos sagrados conectados con el templo, que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Está hablando, ahora el nuevo rey va a hacer una limpia. Pero miren ahora en Segundo de Reyes, capítulo 23, 7. Este ya es el colmo, diríamos así. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. Aquí la traducción, mis amigos, hermanos, para prostitución idolátrica es prostitutos sagrados. La traducción literal sería, además derribó los lugares de los prostitutos sagrados que estaban en la casa de Jehová. Está clarísimo la conexión que esta gente tenía con el templo, la casa de Dios. ¿Sí? Allí se puede probar con otras traducciones y lo que se dice de prostitución idolátrica tiene nombre y apellido, son hombres, prostitutos sagrados. Bien, con esto queremos decir que esto había calado en los días del Antiguo Testamento con el pueblo de Dios, reyes que lo permitían o aún lo promovían, y como en el caso de Josías tuvo que frenar esto, cortarlo, eliminarlo, porque esto cada vez estaba penetrando. Cuando uno dice que si esto podría pasar en la iglesia,
Acabo de dar un ejemplo. Saben que no va a ser extraño que con el paso del tiempo, si no le hacemos caso a la palabra de Dios, lleguemos a tener líderes abiertamente. Ya ha pasado un caso en Alemania, no hace mucho tiempo atrás. Duró todo un año hasta que finalmente este pastor fue quitado, bisexual. Ahora, ¿por qué traemos esto? Porque el texto bíblico está hablando de la iniquidad de los cananeos, y ahora le hago la aplicación, la iniquidad en el pueblo de Dios. Déjeme ilustrarlo con esta historia que Heródoto, él cuenta de una práctica que tenían los paganos. Lógicamente nosotros no lo tenemos en la iglesia, pero que esto llegue a pasar, esta práctica sexual, que se introduzca en conexión con líderes religiosos, sería demasiado. Dios no lo puede tolerar, por lo tanto tenemos que estar muy atentos. Por eso, voy a invitarles a que leamos de las historias de Heródoto, las nueve tomos, el primer tomo. Allí aparece en el párrafo 199, una costumbre ignominiosa, le llamará el autor, que tenían los babilonios en este caso. Dice así: por contra, la costumbre sin duda más ignominiosa que tienen los babilonios es la siguiente. Toda mujer del país debe una vez en su vida ir a sentarse a un santuario de Afrodita y dormir con un extranjero. Noten por dónde va esta práctica pagana. Uno diría, no, jamás en la iglesia nuestra ocurrirá. Por supuesto, claro que haremos todos los votos para que jamás pase, pero ya pasó entre los israelitas. Y si uno descuida el estudio de la palabra de Dios, ¿no podría pasarnos a nosotros? Sigue leyendo o sigo avanzando con Heródoto. Muchas de esas mujeres que consideran impropio de su rango mezclarse con las demás en razón del orgullo que les inspira su poderío económico, se dirigen al santuario, seguidas de una numerosa servidumbre que las acompaña en carruaje abierto y aguardan en las inmediaciones, por la vergüenza, pero hay que cumplir. Era un voto dedicado a la diosa Afrodita o Milita en la jerga babilonia. Sin embargo, las más, o sea, el resto de mujeres hacen lo siguiente. Muchas mujeres toman asiento en el recinto sagrado de Afrodita, con una corona de cordel en la cabeza, mientras unas llegan, otras se van. Y entre las mujeres quedan unos pasillos delimitados por cuerdas que van en todas direcciones. Por ellos circulan los extranjeros y hacen su elección. Cuando una mujer ha tomado asiento en el templo, no regresa a su casa hasta que algún extranjero le echa dinero en el regazo y yace con ella en el interior del santuario. Duerme con ella. Mujer casada. Aún más. Y al arrojar el dinero, debe decir tan solo, te reclamo en nombre de la diosa Milita, que es la diosa babilonia, ya que los asirios a Afrodita les llaman Milita. La cantidad de dinero puede ser la que se quiera, a buen seguro que no la rechazará, pues no le está permitido, ya que ese dinero adquiere un carácter sagrado. Sigue al primero que se lo echa sin despreciar a nadie. Ahora bien, tras la relación sexual, una vez cumplido el deber para con la diosa, ahora, ¿qué pasa? Regresa a su casa y en lo sucesivo, por mucho que le des, no podrás conseguir sus favores. Como es lógico, todas las mujeres que están dotadas de belleza y buen tipo se van pronto, pero aquellas que son poco agraciadas esperan mucho tiempo sin poder cumplir la ley. Algunas llegan a esperar hasta 3 y 4 años. Por cierto que en algunos lugares de Chipre existe también una costumbre muy parecida a esta. Así es, mis queridos hermanos, es lo que estamos mirando de las prácticas antiguas. Vemos la lógica, en fin, de la mente de las mujeres que practicaban, de los extranjeros que venían. ¿Y por qué lo hacían? Bien, aún en la lección también se nos sugiere el motivo. Por causa de la fertilidad. Yo voy a invitar que ustedes me acompañen para mirar acá. Aparece allí en el día domingo. La religión cananea, nos dice, se basaba en la creencia de que los fenómenos naturales que aseguraban la fertilidad estaban controlados por las relaciones sexuales entre dioses y diosas. En consecuencia, concebían la actividad sexual de las deidades en términos de su propio comportamiento sexual humano y realizaban prácticas sexuales rituales para incitar a los dioses y a las diosas a hacer lo mismo.
Este concepto dio lugar a la institución de la prostitución sagrada, en la que prostitutas y prostitutos participaban en ritos orgiásticos como parte de sus prácticas religiosas. Déjenme ilustrarlo, mis amigos. Es el caso de un papá que le va a enseñar al niño a estornudar correctamente o a expulsar la flema. Y el papá, pues, mira al niño que está un poco resfriado, le dice, mira, te vas a tapar las narices, toma el pañuelo y sopla hacia afuera. Entonces el papá hace el ademán, ¿sí? Incluso saca la respiración todo hacia afuera. Y el niño, imitando a su padre, ¿qué hace? Toma y se lo traga para adentro. ¿Sí? Ok, es como uno le enseña al otro. En este caso, estos adoradores le van a decir a los dioses, queremos fertilidad como yo fertilizaría a esta mujer que está acá. Y yo pago por este servicio, ok, está, listo. Y ahí el Dios va a escuchar el pedido y a ver si fertiliza el campo o los animales, etc. Amigos, estos son los paganos. Y Dios no soportaba semejantes violaciones de la ley de Dios. Pero ahora apliquemos el principio a los laodicenses. Ya hemos leído el texto. Yo no te aguanto, te voy a vomitar. ¿No les parece, amigos, que es tiempo de que haya una resurrección espiritual, un revivamiento, una concientización? Ese es el propósito de estas lecciones. Sobre todo porque con estas prácticas a quienes adoramos es a los demonios. Fíjense en Levítico capítulo 17, versículo 7, cómo estas prácticas antiguas de los cananeos no era otra cosa que servir a los demonios que eran los enemigos mortales de Dios. Leemos pues el texto, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. O Deuteronomio capítulo 32, versículo 17 también. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres, los ancestros. Son cosas nuevas. Cuidémonos hoy. Y una de esas cosas, amigos, es el mal uso que podemos hacer de la inteligencia artificial. Esto es cuando uno empieza a... uno puede consultarle, establecer una relación amistosa, como aparece en una película que puedo sugerir, se llama Her, H-E-R. El individuo que hasta casi lleva una relación amorosa con esa cosa que se lo pone en el cuerpo, en un flash drive, alguna cosa, y allí está dialogando, y la cosa le contesta. Voz femenina, y hablan. Va, viene. Al punto que ya prefiere la relación con esa cosa, ese sonido, que con seres humanos. Cuidémonos. Cosas que nuestros antiguos no habían conocido, hoy lo estamos conociendo. Allí tenemos al protagonista de esa película y dialogando con la cosa allí, y prácticamente ausente de las amistades, de la gente que lo quiere. Él se aleja porque vive más en la intimidad, en esa conversación, con esa cosa de voz femenina. Miremos otro texto, segundo de Crónica, capítulo 11, versículo 15. Nos va a ilustrar lo mismo, el tema de los demonios, para que nos cuidemos en los actos que hacemos cada día, no sea que ignorantemente estemos también festejando a estos seres, yo dije, enemigos mortales contra Dios. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho, hablando de la apostasía que se estaba viviendo en aquellos tiempos en Israel. Pero ahora, después de esta descripción, Dios tiene que actuar. Y Dios va a actuar con severidad contra esa gente, pero también contra su pueblo, cuando ellos no obedecen los mandatos del Señor. En los textos que aquí nos sugiere el autor, aparecen varios versículos que tienen que ver con un Dios, el juez de toda la tierra, que va a actuar, pero si se puede salvar, lo va a hacer. ¿Recuerdan la intercesión que hizo Abraham? Si hubiera 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10, si los hubiera, yo perdono. Pero ¿qué pasa cuando la corrupción llega al máximo y ya no hay solución? ¿Sí? Allí se nos muestra de un carácter, el que tiene Dios, un carácter moral.
Es una medida a la que todos tenemos que mirar y apuntar. El cananeo, el extranjero, el mundano, hoy en nuestros días, a ellos no les interesa, nunca les interesó. Y es nuestra misión hacer que les interese, porque está en juego la eternidad de ellos también. Vamos pues entonces a mirar Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 y 5. Recordemos que en el carácter moral de Dios, Él no puede transigir con el pecado. Es un concepto que lo tenemos que tener acá en la cabeza. Dios es santo y espera de su pueblo lo mismo. Y Él le va a dar todas las herramientas, gracia, poder, la influencia del Espíritu Santo para que elevemos nuestras normas. Pero si por el contrario bajamos las normas, ¿qué solución, qué salida hay? ¿Qué rescate puede haber? Y saben, a veces podemos bajar las normas cuando escuchamos a un predicador que en lugar de elevar las normas, nos las baja. Y nos dice, no es para tanto, no hay que fanatizarse. Dios es bueno, es misericordioso. Él ama a todos. Amigos, nos ama. Pero nos ama para que nos elevemos, ya que Él nos hace participantes de naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, de las pasiones. Entonces, participando de esa naturaleza, nos elevamos. Pero si aquí nos gusta escuchar otro tipo de mensaje, predicadores, videos, ¿sí? Podemos decir, estoy escuchando sermones, pero si en lugar de elevarme me está bajando y me está haciendo perder allí la línea para que yo vea claro cuál es el carácter moral de Dios. Dios se ofende con el pecado. No, es que tú eres muy estricto. Perdóname, tú eres muy fanático. Y tú crees que te vas a salvar por obras. Eso es el mensaje que yo te estoy escuchando. Mis amigos, está en juego nuestra eternidad, nuestra salvación. Por lo tanto, escuchemos a Dios, miremos en la Biblia y aún las guerras del Antiguo Testamento nos enseñan no de un Dios terrible, corta cabezas. No, es un Dios justo que quiere que sus hijos lo entiendan y se pongan de su lado en un gran conflicto que tiene con el enemigo de las almas, que sí ha bajado absolutamente todas las normas y mucha gente anda detrás de ellos, bajando las normas también. Y cristianos sobre todo, en su manera de comportarse, de vivir, de enseñar. Pero Dios no cambia, ni su norma, ni su carácter moral tampoco. Leemos pues entonces Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 y 5. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a posar esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Primer versículo, el 4. Ahora leemos el 5. Fijémonos, amigos, si Dios nos está separando, no es por alguna belleza, bondad natural que tenemos, o por la cara bonita. No. Dios quiere salvarnos a todos. Hay gente que oye, usted y yo, entonces nos separa. Hay gente que no quiere oír, que se burla de estas cosas y Dios las separa también. Pero a estos que los separó para su bien, quiere elevarlos más y más, y mucho más a medida que avanzamos hacia los días finales. La santidad de los santos de los últimos días, los que se convertirán en los 144,000. Por lo tanto, necesitamos escuchar estas cosas como cuando el carboncito que se salió del brasero y se comienza a apagar, otra vez ponerlo en el brasero para que recobre calor y se incendie. Así también el Espíritu Santo puede incendiar nuestro corazón, reavivarnos. Para recordar esto, mira, tú no eres nada. Yo castigo al pecador porque aborrezco los pecados. Y yo a ti te separé, y ahora sí el versículo 5. Entonces, me separaste, pero me diste dignidad. Sí, lo hice por un motivo. Ahora vas a ver. 9:5 de Deuteronomio. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones que Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por ese motivo yo a ti te salvo, porque le tuve afecto a Abraham. ¿Qué hombre como él
¿No está eso en Génesis capítulo 18? Que hará hacer que el mandamiento lo cumplan él, sus hijos y su descendencia. Él fue llamado amigo de Dios. El mismo amor manifestó a su hijo Isaac y lo mismo para con el nieto Jacob. Por eso son los tres grandes patriarcas reconocidos en la Biblia. Dios les tuvo mucho afecto a esa gente y les prometió. En tres ocasiones aparece muy clara en Génesis. De tu simiente llenaré toda la tierra. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente era Cristo. Él prometió. Y ahora, todos los que descendemos, primeramente en la carne, ahora en espíritu por orden de Dios, somos descendientes de Abraham. Y en Cristo, amigos, formamos la gran familia. Pero una familia totalmente opuesta, diferente de estos mundanos que se deleitan en el pecado. ¿No lo dice así? Leemos ahora los últimos textos de Romanos capítulo 1, cuando cometen pecado y una tras otra, y va, hasta que finalmente termina diciendo que Dios los entrega para cometer toda suerte de pecado, y eso no solamente se complacen, sino se deleitan viendo que otros los siguen también. Ellos tienen que ser destruidos. Miremoslo en Romanos capítulo 1, ya en la última parte. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. Están ciegos. Dios nos está llamando. Aún más, leemos Deuteronomio capítulo 12, versículos 29 y 30. Va en la misma línea también acerca de cómo Dios trata como juez supremo la iniquidad de estos pecadores. Cuando Jehová tu Dios haya destruido de delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también las serviré. Ni siquiera intentes imitar en nada lo que esa gente hace. Y a veces podría pasar que en ese interés de conocer se nos despierta cierto gustito, decimos. ¿Cómo es eso? Quiero mirar. ¿Hay alguna fotografía? Amigos, deleitémonos admirando la justicia de Dios, la perfección de Dios revelada en la persona de Cristo. Aprendiendo del Maestro, lo que Él hizo, cómo Él vivió entre nosotros, para enseñarnos a dejar esas viejas prácticas, dejar la odisea, para convertirnos en un pueblo remanente, limpio, que se prepara para los grandes eventos que tenemos por delante. Vamos a mirar todavía más en la lección del día martes, el título que nos dice despojar o desposeer o aniquilar. ¿Cuál era el propósito de Dios? Dios no quería destruirlos, sino quitarles de la tierra o echarlos. De hecho, Él usaba métodos para echarlos. Miremos en Éxodo capítulo 23, versículo 28. Más que destruirlos, era que se vayan esa gente. Pero finalmente, como esa gente decidió enfrentar a los israelitas, pues tuvieron que recibir el respectivo castigo. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Hasta donde Dios miraba que su pueblo también necesitaban ser protegidos. Y Dios medía cómo lo podía hacer. Pero notamos, prefería echarlos. Pero esta gente decidió pelear la guerra. Ya con Jericó, se unieron allí los que pudieron unirse, y ahí se enumeran las naciones que estaban unidas. Vamos a leer en Josué capítulo 7, los dos primeros versículos, para observar cómo esta gente se habían encerrado, sabían que estaban los israelitas en las afueras, y comenzó la caminata, recuerdan, una vez por día, 7 veces el sábado, pero leemos el texto de Josué, los primeros versículos, capítulo 7. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel
nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Capítulo 7 ahora, leemos los primeros versículos. Notamos bien cerrada esa gente, no iban a permitir. Y ahora dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carme, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Ahora él se convierte en una maldición y viene a igualar la malignidad de los cananeos. Él tiene que ser destruido. Dios había sido muy claro en dar una orden, que nada tomaran de Jericó, y este hombre había desobedecido. Y conocemos la historia del capítulo 7, también la destrucción que tuvo que sufrir Acán con toda su familia, porque eran partícipes todos ellos. Notan, allí Dios actúa amando a su pueblo para establecerlos y que de allí salga un pueblo que obedezca a Dios. Ya tenemos el primer caso de un desobediente, como fue este Acán, y las consecuencias que ello trajo. También la lección nos trae el día miércoles acerca de la libre elección y lo que significa la palabra jerem. Muy interesante allí, efectivamente es una palabra que evoca el anatema, lo maldito. Y cuando ya algo está maldito, de hecho Acán fue considerado jerem, maldito, Dios lo tiene que destruir. El ejemplo simple del cajón de manzanas, si tenemos las manzanas buenas, pero hay una que está podrida. No hay misericordia, tenemos que quitarla, de otro modo infecta el resto de manzanas. En la vida espiritual pasa lo mismo, Dios lo ve. El punto es que no lleguemos a ser nosotros fuente de corrupción para otros, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestra desidia, con nuestro desinterés. Hay gente que nos observa, jovencitos, niños, ven nuestro ejemplo. Amigos, despertemos. Dios nos está llamando a todos, y especialmente porque para nosotros hay una promesa, la promesa de contar con protección, como trae el día jueves el príncipe de paz. El Señor quiere que sus hijos sepan que el Señor los guarda, los protege, pues están solamente guardan relación fiel con Él. Así como ese mismo príncipe de paz, vestido de soldado, se le apareció a Josué capítulo 5. También aquí en la lección lo tenemos en Isaías capítulo 9. Este príncipe que quiere la paz, que termine las guerras, pero con la condición de que obedezcamos. Será, mis queridos amigos, que practicaremos los consejos que se nos dan. Dios ama a su pueblo, le ama a usted, me ama a mí, y nos invita a través de estas lecciones de estudio bíblico que miremos el carácter moral de Dios, no la preferencia a un pueblo como los israelitas en particular, no, la preferencia a su justicia, a su ley, a sus mandatos, en un conflicto cósmico que empezó en el cielo, se traslada a la tierra, con Dios y Satanás, absoluto y mortal enemigo, pero muchos humanos, muchas naciones que se suman en la rebelión contra Dios. Y Dios, desde que tomó a su siervo Abraham y fue obediente, y a partir de él formará una raza nueva, la raza de la fe, la raza de hijos creyentes. Y para ello le dio la circuncisión para que todos imiten, practiquen la circuncisión física, pero imiten el carácter moral de Abraham, su circuncisión espiritual, la que él ya traía. Y al formar parte de Abraham, son descendientes de Abraham, hasta que llega Jesús y confirma esa descendencia, muriendo en la cruz y afirmando en todos ellos su herencia para el cielo. Amigos, Dios quiere darnos mucho, pero Él quiere que nos sumemos a Él en este gran conflicto contra Satanás y las tinieblas. ¿Lo haremos? Es la invitación de esta lección y la nuestra también. Y deseamos que Dios nos bendiga.